Por eso me parece clave el poderlo profundizar, porque es la pieza central de las enseñanzas de Jesús. Es el código de ética más elevado jamás escrito. Los colegios, empresas, constituciones políticas tienen sus códigos, pero es considerado a nivel general el código de ética más elevado jamás escrito. No es una lista de reglas, sino que es una invitación a una transformación radical del corazón. Se encuentra en el Evangelio de Mateo. Recuerden que Mateo es el evangelista que presenta a Jesús como rey. Por lo tanto, nos va a hablar de un reino y nos va a hablar de los principios y los valores de los ciudadanos de este reino. Una de las enseñanzas más importantes impartidas por Jesús de Nazaret. La palabra bienaventurado entonces viene del griego makarios. Bienaventurado en griego es makarios y se traduce como feliz, dichoso, triplemente bendecido. Mírenlo, la repercusión que tiene esta palabra que el Señor dijo: son felices, son dichosos, son afortunados, son triplemente bendecidos, son bienaventurados. Amén. Y aparecen entonces 8 bienaventuranzas. Y en todas ellas va a describir una obra interna en el corazón del hombre. No son cosas externas, es una obra interna en el corazón de la vida de los hombres. En el contexto histórico y literario, entonces Jesús pronuncia estas enseñanzas desde una montaña de Galilea, lo hace ante sus discípulos y ante una multitud, y desde allí presenta los principios del reino de Dios y describe las características espirituales de quienes pertenecen a Él. He mencionado que nosotros antes pertenecíamos a otro reino. Hacíamos parte también del reino de las tinieblas, estábamos ajenos a las cosas de Dios, a la ciudadanía de Dios, no éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia. Presentábamos nuestros cuerpos también como instrumentos a la iniquidad y a la injusticia, pero que Cristo por su gracia nos alcanzó y nos trasladó de reino. Nos trasladó del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Jesucristo. Porque aquí hay un reino y hay un rey, y Jesucristo reina sobre él. Y nosotros somos ciudadanos de este reino como iglesia. Y el Señor dejó en este sermón los principios, las características y el carácter de cómo deben vivir los que pertenecen a este reino. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, lo primero que allí se va a hablar es del carácter. Las bienaventuranzas reflejan el carácter de Cristo. Y es allí donde se nos va a mostrar cómo los que pertenecen a este reino definitivamente somos una contracultura. Hay una cultura, hay unos valores, hay unos principios que el mundo tiene, por ellos se rigen, la mayoría de la gente vive así. Son los que las filosofías, las ideologías promulgan y entonces la gente termina viviendo así. Pero los que pertenecemos a este reino ya somos una contracultura, somos una contracorriente. Por eso al mundo le parece extraño que nosotros no corramos con el mismo desenfreno de disolución. Nosotros somos un espectáculo al mundo. Y esa gente rara, sus principios distintos, diferentes, tienen otra manera de pensar, de vivir, de comportarse. Entonces somos una contracultura y somos una contracorriente los que pertenecemos a este reino. Por lo tanto, los valores y principios son definitivamente distintos a los valores y principios del mundo. ¿Quiénes son entonces en este reino los que son bienaventurados? ¿Quiénes son los bendecidos? ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los felices? Bueno, pues ahí aparece esa lista que el Señor narra y quiénes son, y son totalmente opuestos a los que el mundo promulga. Los felices, dichosos, bienaventurados y bendecidos, entonces no son los soberbios, no son los petulantes, no son los poderosos, sino los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia, los que padecen persecución. Amén.
Esos son los que en este reino vienen a ser bendecidos, amén, y bienaventurados. Define la identidad entonces del creyente antes de sus acciones. Quiero hacer notar aquí que tiene que ver con el carácter. Las bienaventuranzas tienen que ver con el carácter de Cristo y por lo tanto con el carácter que Cristo quiere que reflejen los ciudadanos de este reino. Es decir, que usted y yo, si Cristo se está formando en nuestra vida, tarde que temprano debemos estar reflejando este carácter. Este carácter. Que me va a identificar entonces que definitivamente estoy aprendiendo los principios del reino, que el rey está influenciando mi vida, que está haciendo una obra interna y por lo tanto tarde que temprano voy a reflejar el carácter de Cristo y en mí se cumplen entonces las bienaventuranzas. Nos habla de una obra interna donde es más importante el por qué lo haces. Viene a ser más importante el por qué haces lo que haces que realmente lo que haces. Es decir, que para el Señor viene a ser importante las motivaciones, lo que precede a la acción. Yo puedo estar haciendo algo, pero mi motivación no puede estar siendo no buena. Yo puedo estar haciendo un favor y el favor parece bueno, pero mis intenciones internas son distintas. Entonces parece que hago un favor y parece que lo que estoy haciendo es bueno, pero detrás de ese favor yo tengo otro tipo de motivaciones. Y Cristo quiere ir más allá simplemente de lo que hacemos, es el por qué lo hacemos, qué nos inspira, qué nos motiva, qué nos mueve a hacer lo que nosotros hacemos. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Por eso los valores son opuestos a los del mundo. Tanto en que es lo contrario. Entonces afuera se busca el poder, en el reino se busca el servicio. Aquí no estamos buscando entonces a ver quién ocupa las posiciones de honor. Aquí estamos buscando cómo servir y agradar a Dios. En el reino entonces afuera pues prima los valores, la venganza, ¿no? El que se la hace se la paga y entonces la gente busca cómo estarse vengando. En el reino de Dios prima el perdón. Diferente, ¿cierto? Completamente distinto. Imposible alcanzarlo, hermanos, por fuerza de voluntad, imposible lograrlo con capacidad humana, no se puede exteriorizar estas características si no es Cristo el que está haciendo la obra interna. Un ser humano por su propia cuenta puede tratar de portarse bien, tener buenas costumbres, normas de urbanidad, pero para vivir a fondo las características de los bienaventurados tiene que ser una obra directa de Cristo, tiene que pertenecer al reino y dejar que Cristo esté impregnando de su carácter en su vida. Por eso cada bienaventuranza en su rasgo del carácter de Cristo y es una huella de su obra en la vida de sus discípulos. Las bienaventuranzas son una característica de esa obra de la gracia de Dios en tu vida. En tu vida. Llegamos aquí con un temperamento, llegamos aquí con un carácter, llegamos aquí con unas costumbres, llegamos aquí con unos principios que nos habían enseñado, pero llega Cristo, nos introduce en su reino y empieza a mostrarnos unos principios y valores diferentes y a empezar a moldear el carácter. Pues alguien llegó y era beligerante por temperamento, por carácter, por el ambiente donde le tocó vivir, entonces lo hizo violento, lo hizo agresivo, lo hizo beligerante, lo hizo estar buscando siempre la pelea y eso era su rasgo. Pero ahora en Cristo y en este reino, si deja que Cristo impregne su carácter en tu vida, Él va a moldearte y ese que era beligerante y peleador, Dios lo va a convertir en un pacificador que ama la paz y la buena convivencia con los demás. Y entonces antes de hablarles de esa primera bienaventuranza y explicarla, pues decirles que definitivamente el pertenecer a este reino y estar aquí en el Evangelio, pues no solamente es para la vida futura,
Por supuesto, es tan grande el Evangelio que tiene promesas para la vida presente y para la venidera, que tiene promesas extraordinarias también para el futuro, para la transformación de nuestros cuerpos, para la eternidad. Pero hermanos, también el Evangelio también debe transformar nuestra vida para el presente. No, es que es cuando ya estemos en la eternidad que ahora sí, entonces allá sí voy a ser pacificador y allá sí voy a ser misericordioso. No, es ahora. Es también ahora mientras vivimos aquí. Es que ya somos ciudadanos del reino, no es que lo vayamos a hacer. No, ya somos ciudadanos del reino, ya somos iglesia. Entonces el Evangelio debe, hermanos, tener incidencia en nuestro estilo de vivir ahora. No para la eternidad aprendemos y entonces nos mencionan que habrán calles de oro y nos mencionan que entonces no habrá más dolor, ni muerte, ni enfermedad y transformación de cuerpos y glorificación y entonces ya no habrá barrera de la fuerza de la gravedad y nos podremos desplazar y todo lo que nos puede enseñar. Pero hermanos, el Evangelio tiene poder para transformar nuestra vida ahora y vivir nuestro presente ahora. Por lo tanto, a medida que estamos en este reino, si permitimos que el carácter de Cristo se siga forjando en nuestra vida, nos debe hacer cada día mejores hijos de Dios, mejores personas. Hermanos, si el Evangelio no nos está haciendo mejores personas, algo está pasando. Porque es Cristo formándose en nosotros, y si Cristo está formando, pues nos debe hacer mejores hijos de Dios, mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores servidores, mejores amigos, mejores vecinos, mejores cristianos. En eso consiste el Evangelio y la vida cristiana, en que nuestra vida vaya como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Que Cristo nos siga santificando, se siga glorificando, siga moldeando el carácter. Entonces el que era así impetuoso, impulsivo, entonces Cristo va tomando el control y entonces ya se va volviendo manso y entonces toda esa fuerza que tenía ya está bajo control porque ahora Cristo lo domina, lo controla, entonces ahora tiene dominio propio. Amén. Es lo que se debe ir entonces reflejando en nuestra vida en el cristianismo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Permítame mencionarle dos versiones más para tratar de tomarle un poco más el sentido. Benditos son los que reconocen que son pobres espiritualmente, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la Reina Valera que leímos, la versión del 60, lo traduce así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta versión dice: benditos son los que reconocen que son pobres espiritualmente, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta otra versión dice: felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Creo que eso nos va dando a entender entonces a qué se refiere a pobres en espíritu. Los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Esas tres primeras bienaventuranzas que nos habla de los pobres en espíritu, de los que lloran y de los mansos. Pobres en espíritu nos habla de dependencia total, los que lloran nos habla de un arrepentimiento real y los mansos nos habla de fuerza bajo control. Entonces analicémoslo y vamos a interpretarlo y a procurar hacerlo de manera correcta. Recuerda que cuando habla de pobres en espíritu, entonces ya está descartando la pobreza material. Cierto, no está hablando de una pobreza material. Bienaventurados los pobres materialmente, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de pobreza material, está hablando de una pobreza espiritual, pobres en espíritu. Amén. Se refiere a ese reconocimiento de la necesidad de Dios. Porque cuando se habla de pobreza, pues se habla de carencias, de faltantes, de necesidades, y son espirituales. Entonces, bienaventurados esos que reconocen esa necesidad de Dios en su vida. Describe a alguien que es totalmente
dependiente. La humildad y la dependencia de Dios son la puerta de entrada al reino de Dios. Es la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu. Y esta es la que nos abre la puerta al resto de bienaventuranzas. Porque para poder entrar en el reino, lo primero que hay que hacer es reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia absoluta de Dios. Es bajarnos de toda autosuficiencia, porque lo contrario de pobreza es el que siente que lo tiene todo. Entonces el que siente que lo tiene todo, pues no se humilla, no depende, es autosuficiente, es arrogante, es orgulloso, por lo tanto pues no buscará a Dios, cree que no necesita nada, cree que con sus capacidades puede lograrlo todo, por lo tanto jamás buscará de Dios. Pero lo que abre las puertas a las bienaventuranzas es reconocer y tener conciencia de nuestra necesidad espiritual y de nuestra dependencia absoluta de Dios, que separados del Señor estamos arruinados espiritualmente y necesitamos buscarlo a Él, porque dependemos es del Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hay entonces recompensa y hay bienaventuranza para estos que reconocen de esa manera que son entonces pobres en espíritu. Hace algunos años, algunos discutían qué era ser pobre en espíritu y tenían por ahí sus teorías. No sé si alguno de ustedes llegaron a escuchar. Entonces mencionaban que no, que alguien pobre en espíritu era alguien con de pronto discapacidades cognitivas. ¿Sí? ¿Llegaron a oírlo? Yo no, él es pobre de espíritu, él le falta como esa energía, él de espíritu es pobre. Entonces él no tiene como esa capacidad cognitiva y algunos lo interpretaban de esa manera. Entonces no es pobre en espíritu, no es el que tiene una limitación física, ni cognitiva, ni mental. No es una persona pobre en espíritu, una persona callada o introvertida. No es falta de ánimo, o es que le falta espíritu, pobre de espíritu, no, le falta es como chispa, le falta energía, creían otros. No es ignorancia, no es una falsa modestia, sino que tampoco se refiere a una pobreza material, sino a un reconocimiento permanente de la necesidad de Dios. Amén. Alguien totalmente dependiente. Esa humildad y dependencia son la puerta de entrada al reino. El pobre en espíritu tiene la humildad suficiente para reconocer sus carencias, sus límites y sus errores. Alguien que no tiene la humildad para eso, entonces no reconoce que se equivoca, no reconoce que falla, no reconoce que tiene límites. Y por lo tanto, entonces su espíritu, lo contrario de pobre de espíritu, es orgulloso de espíritu, es altivo de espíritu, arrogante de espíritu. Entonces, por favor, cada vez que lo lean, no lo asocie con la carencia de bienes materiales. Y les voy a decir por qué. Porque hay personas que materialmente son pobres. Entonces conocemos personas pobres materialmente que son humildes. ¿Sí los conoce? Pero también conoce personas que son pobres materialmente y que son arrogantes. Y conocemos personas que tienen solvencia económica, y conocemos personas que tienen solvencia económica y que son arrogantes. ¿Sí los conoce? Pero también conocemos personas que tienen solvencia económica y que son humildes. Entonces no consiste en los bienes materiales, consiste en una actitud interna del espíritu. Amén. Eso es importante entonces dejarlo claro en esta bienaventuranza. De ellos precisamente es el reino de los cielos. Se reconoce la miseria espiritual con la ausencia de Cristo. Si no está Cristo en nuestra vida, hay miseria espiritual, hay pobreza espiritual. Un hombre que sabe que si no está Dios en su vida, espiritualmente está arruinado. Y entonces al reconocer esa necesidad permanente lo llevará
a buscarlo. Si estamos en un reino, el reino tiene un rey y yo necesito que el rey esté ocupando el trono en mi corazón, porque si él se baja del trono, estaré arruinado espiritualmente. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Es esa dependencia. Entonces, alguien que entiende, y esta parte es importante, alguien que entiende que ante la grandeza y la santidad de Dios, no tengo nada propio que ofrecer, que frente a la grandeza de Dios, la santidad de Dios, yo no tengo mérito alguno humano. ¿Cómo pueda ganarme esto? Ni cómo comprar esto. Entonces entiendo que la salvación no es por mérito humano, que no es por mi buen comportamiento, ni por lo que he logrado, ni por mis títulos, ni por mis éxitos, ni por mi logro, ni por mi conducta. No, yo me miro y digo, Dios mío, yo no, ante esa santidad de Dios no tengo mérito alguno para justificarme delante del Señor. ¿Qué necesito? Necesito su gracia y su misericordia y su favor permanente en mi vida. Ese es el pobre en espíritu, lo reconoce. No tengo cómo impresionar a Dios con nada de mi vida. Necesito su gracia y su misericordia. Por lo tanto, debo vivir bajo el señorío de Cristo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hermanos, vuelvo a entender esta parte, entenderla, que no hay méritos. Hermanos, que la salvación no es por méritos, no es por obras, que yo humanamente no tengo nada. ¿Qué pudiera tener yo que descreste al Señor? Que diga, no, es que este sí se lo merece. Es que esa manera, esa forma, no sé, su capacidad, su inteligencia, lo educado que es, esa forma, lo señor, lo señor aquel, lo bien puesto, lo simpático. Hermanos, ¿qué pudiéramos tener nosotros para impresionar a Dios? Nada. No hay nada, no hay mérito humano alguno en nosotros. Espiritualmente estamos en bancarrota, no hay cómo impresionar a Dios. Todo, hermanos, lo dependemos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y de lo que Él ha hecho con nosotros. La única manera es eso, Cristo viviendo y morando en nuestra vida. Por eso la salvación es por gracia y no por obras. No hay mérito humano alguno en nuestra vida, no hay nada con lo cual nosotros podemos decirle, Señor, oh, yo sí me lo merezco, Dios, mírame hoy cómo me le porté, mira hoy la manera. Entonces, Señor, hoy sí yo creo que la salvación me la merecía. No lo merecemos. Su gracia, su misericordia, su ayuda, su favor. Por lo tanto, todos los días dependo del Señor, dependo de Él. Aleluya. Por tanto, el pobre en espíritu está despojado de todo orgullo. Pues, ¿a dónde nos quedará el orgullo aquí? ¿De qué nos vamos nosotros a enaltecer delante del Señor? Ni siquiera de lo que tenemos, porque si algo tenemos es porque Dios nos lo ha dado. ¿Y por qué te jactas entonces como si lo que tienes no lo hubieras recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas? Pues si algo tenemos, si algo somos, si algo tenemos y si algo tendremos, se lo debemos al Señor. Entonces, ¿de qué nosotros vamos a sentirnos aquí arrogantes? De nada. Hay que venir siempre delante del Señor con un corazón contrito y humillado, con humildad, reconociendo nuestra necesidad de Dios permanente, que Él siga obrando. Como no somos una obra terminada, todos los días necesitamos que Dios siga obrando en nuestra vida y forjando su carácter en nosotros. Por lo tanto, el pobre en espíritu no confía en sí mismo. Procura la gracia y la misericordia. Contrasta con los valores del mundo. El mundo sí te dice, confía en ti mismo, tú puedes, tú tienes la capacidad, tú tienes el poder, en ti reside todo. El mundo sí promueve eso, ¿no? Cómo enaltecer al hombre, no, tú eres la joya aquí de la creación, tú eres lo máximo en el universo, entonces en ti está todo, no dependes de nada ni de nadie, tú solo lo puedes lograr. Esa es la filosofía del mundo. Pero vemos los valores del reino y son distintos. Aquí no es que confíe en mí mismo y que yo sí puedo y que yo soy capaz y que yo soy lo máximo. Aquí es el pobre en espíritu que reconoce su necesidad y su dependencia permanente del Señor.
Sin Él definitivamente no somos nada, separados de Dios, nada podemos hacer. Es un contraste con el orgulloso de espíritu. El orgulloso de espíritu entonces es autosuficiente. Y tenemos pues ejemplos en la Biblia, precisamente los que el Señor confrontó duramente. Recuerde que estaban los escribas y los fariseos. Y el Señor los confrontó duramente porque ellos de todo tenían menos de ser pobres en espíritu. Lo que tenían era arrogancia espiritual, orgullo espiritual, autosuficiencia espiritual. Ellos creían que por cumplir con las reglas religiosas y poder cumplir entonces con todas las reglas establecidas del Antiguo Testamento, porque eran estudiosos y se sabían. Eran más de 600 mandamientos. ¿Alguien recuerda exactamente cuántos? 613. 613 y ellos los conocían a la perfección, los estudiaban. Y ellos procuraban entonces cumplir con esas normas y con esas reglas. Pero eso los llevó a una arrogancia espiritual, a creer entonces que ya tenían el estatus y que ya tenían ganado el cielo. Nosotros aquí sí cumplimos con todo, nos lavamos bien, los ritos de la purificación, todo impecable. Recuerde que el fariseísmo los llevó a ellos a perder el espíritu de lo que Dios había dicho y se aferraron fue a la letra. Entonces cuando el Señor, por ejemplo, en el mandamiento estaba lo del día de reposo, pues eso tenía un espíritu y era que el ser humano pues no se volviera esclavo del trabajo y tuviera al menos en la semana un día para dedicar a Dios. Pero ellos se aferraron a la letra. Entonces el día de reposo ellos estaban pendientes de la gente que iba y a quien le veían por ahí una bolsita se la pesaban para saber si estaba llevando más del peso permitido y estaban ya quebrantando el día de reposo para sancionarlo. Eso es cuando uno pierde el espíritu de lo que el Señor quiere y se aferra a la letra. Eso le hizo caer en ese fariseísmo y en esa arrogancia, en ese orgullo espiritual. Recuerda que el mismo sermón de Monchiver dice, miren, cuando ustedes oren, entonces no sean como los hipócritas, porque a ellos les gustaba era impresionar. Entonces les gustaba por las esquinas de las plazas, con sus vestiduras, bien, su vana palabrería, sus repeticiones. Entonces querían asombrar a la gente, ellos con una espiritualidad superficial. Y esos fariseos, entonces, tenían arrogancia, eran orgullosos de espíritu, tanto que aparece el Señor, de quien tanto hablaba el Antiguo Testamento, y no lo recibieron, no lo aceptaron, lo confrontaban. Tanto que buscaban ellos la espiritualidad, pero se les volvió tan externa que apareció Jesús, el dador, precisamente el dador de la ley, de quien el Antiguo Testamento hablaba, y apareció y lo confrontaron. Andaban tan altivos espiritualmente que no pudieron ni siquiera discernir quién era el Señor, quién era Jesús. Y el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que saben que el cielo no se puede comprar, el cielo no se puede merecer, el cielo es el favor de Dios para aquellos que Cristo llamó a pertenecer a este reino. Alguien diga gloria a Dios, dele fuerte ese aplauso a Jesús. Felices, dichosos, triplemente bendecidos, los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios, los que tienen conciencia espiritual, los que reconocen que dependen del Señor. Y entonces viene aquí esa actitud, esa pobreza espiritual, es reconocer ese vacío personal que hay en nuestra vida. Y mire lo diferente, alguien orgulloso está lleno de sí mismo. Entonces está lleno de sí mismo y entonces él se mira y dice, no, pero yo merezco y yo tengo y yo debo y se llena de sí mismo. Por estar lleno de sí mismo no hay como llenarse del reino, pues está lleno de sí mismo. Él se está mirando sus propias capacidades, está mirando entonces lo que es, lo que hace, cree tener méritos. Eso lo lleva entonces por supuesto a reclamar porque está lleno de sí mismo.
Pero aquí el pobre en espíritu se vacía de sí mismo para sentirse vacío y poder ser lleno, hermanos, de los principios del reino y ser lleno de la influencia del reino y ser lleno de la influencia del rey. Debemos vaciarnos de nosotros mismos para que reine Cristo y habite en nuestra vida. Pero a veces Dios no puede, hermanos, porque estamos tan llenos de nosotros mismos. Llenos de tantas cosas en nosotros mismos que no permitimos, hermanos, que Dios pueda obrar. Y voy a finalizar dándole 2 ejemplos de aquellos que demostraron esa pobreza en espíritu, que por el contrario de ser orgullosos como lo eran los fariseos y los escribas, estos demostraron una dependencia permanente del Señor. Moisés. Entonces Moisés, el Señor lo va a llamar para una labor, pero él reconoce que él solo no puede, que él solo no es capaz. Aunque estuvo en el palacio, recuerdan, él estuvo en el palacio 40 años y había sido prohijado por la hija del faraón y conocía desde allá, posiblemente conoció estrategias y maneras para la guerra. Pero cuando Moisés fue a salir, dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, yo de aquí no voy a ninguna parte. Yo solo no podría, yo solo no soy capaz de liderar a ese pueblo, yo solo no soy capaz de llevarlo, Señor, porque reconozco que en mí no hay la capacidad, que en mí, Señor, no hay la manera de poder libertar a ese pueblo. Reconozco mi pobreza espiritual y sé que necesito es que tu presencia esté permanentemente en mi vida. Y si tú estás, Señor, y tú vas, entonces vamos al frente y vamos adelante. Eso es dependencia. Eso es reconocer. No permita, no vaya a permitir que los cargos ocupados, ni los años que llevan el evangelio, ni las veces que se ha leído la Biblia, ni los versículos que se sabe, ni todo lo que ha escalado en el Señor, ni la madurez que ha adquirido, jamás permita que eso lo vaya a llevar a un orgullo espiritual. Porque se cerrará las puertas del que es bendecido. Porque te vas a confiar en ti mismo. No, yo ya sé cómo se hace, yo ya tengo experiencia en esto. Entonces terminarás haciendo las cosas por experiencia y no porque Dios te esté guiando y dirigiendo. Y a veces la experiencia no funciona porque todos los casos no son iguales. A veces lo que funciona con este no funciona con este otro. A veces el consejo para este no es el mismo que funcionará con este. Hay que dejar que siempre Dios nos esté inspirando y nos esté guiando. La dependencia debe ser absoluta del Señor, siempre. Y por último, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta extremadamente popular, usado por Dios. Tenía miles de seguidores. Tenía el ministerio exclusivo del bautismo en agua en el Jordán. Era el primo de Jesús. Él salía a predicar y salían las multitudes a escucharlo. Humanamente tenía cosas de que haber llenado su yo y haberse llenado de sí mismo. Soy el primo de Jesús, tengo un ministerio exitoso, un ministerio profético, salgo a predicar, las multitudes salen a escuchar. Tengo el bautismo allá en el Jordán. Y algunos trataron por ahí de decirle: eres tú el Cristo. Pero él jamás perdió su lugar, ni jamás dejó de reconocer y de exteriorizar que era pobre en espíritu. Jamás permitió que la arrogancia y el orgullo espiritual lo visitaran. Siempre entendió que su papel era secundario, que había un actor principal, que él solamente era una voz. Yo tan solo soy una voz, ni siquiera dijo la única. Él no dijo soy la única voz, dijo solo soy una voz de las muchas que Dios tiene. Solo soy una voz en el desierto que clama: preparad el camino al Señor. Solo soy un instrumento de los muchos que Dios tiene, pero el poderoso y grande es Él, el Señor. Y yo lo necesito a Él.
No soy ni siquiera digno de encorvarme a desatar la correa de su calzado. Él no buscó su propia gloria, no procuró retener su propia influencia. El mundo de hoy entonces nos presenta al influyente, el que más seguidores tiene. Es el influencer, entonces el de moda, el que propone el estilo de vida, el que propone las modas, el que marca las tendencias, el que sale y entonces le modela a los demás cómo se debe vivir, porque tiene influencia y tiene seguidores, y entre más tiene, más famoso se hace. Pero Juan el Bautista siempre supo que él no buscaba su propia gloria, que él no buscaba retener su influencia. Por eso cuando ya preparó el camino, hizo su obra, dijo: es necesario que yo mengüe, que yo me baje, para que Cristo crezca. Si me quedo aquí todavía empinándome, no dejaré ver a Cristo. Pero ahora es necesario que empiece a bajarme, mi ministerio a menguar, para que puedan ver al verdadero glorioso, porque a Él le necesitamos todos y nuestra dependencia absoluta es de Él. Estén de pie, por favor. A los escribas su orgullo espiritual no los dejó percibir que necesitaban a Jesús. Estaban orgullosos y llenos y ocupados de las cosas de ellos mismos. No eran pobres en espíritu, por eso no podían recibir algo nuevo. Por eso no recibieron al Señor, ni al Salvador, ni al Rey. Por eso no pertenecieron al reino. Por eso confrontaron las enseñanzas de Jesús y fueron confrontados por ellas. Pero esta noche un pobre en espíritu un día reconoció su pobreza espiritual y su necesidad de Dios, y esa necesidad de Dios lo llevó con humildad a caer de rodillas delante del Señor y a decirle: Señor, te necesito. No hay otra manera de tener, oh Dios, de poder ser salvo. No hay otra forma si tú no haces una obra en mi vida. Y hoy todavía debemos seguirle diciendo: Señor, todavía tenemos la necesidad de ti. Aunque lleve 5 años, 40 o 50 en el Evangelio, sigo teniendo la necesidad de ti. Levanten sus manos, por favor. Nunca confíes en ti mismo. Si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Aquí no es de los ligeros, ni de los valientes, ni de los sabios. Aquí no es del que corre. Aquí es de Dios que tiene misericordia. Aquí nos toca bajarnos y vaciarnos de nosotros mismos. Has logrado cosas, has logrado títulos, has logrado éxito, has logrado acumular algunas cosas, has logrado madurez. Bueno, procura siempre llevar eso a los pies de Cristo y decirle: Señor, pero sin ti, soy consciente, mi necesidad espiritual es permanente de ti. No hay tiempo, no. Tú ya tienes 40 años, tú ya no necesitas orar, ya oraste mucho tiempo. No, necesito todavía buscar al Señor. Necesito todavía una relación permanente con Dios. Necesito todavía una vida devocional, aunque lleves tiempo. Lo necesito. Porque esto dijo el alto y sublime y el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo: he aquí que yo habito la altura y la santidad, y habito con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El que se muestra de esa manera, esa actitud delante del Señor, Dios siempre lo bendice. Se levanta bienaventurado y dichoso. Afuera la soberbia, afuera la petulancia, afuera el orgullo espiritual, afuera la arrogancia. No hay manera. Nuestra necesidad de Dios. Pobres en espíritu, con conciencia espiritual, con dependencia absoluta, con necesidad urgente de su presencia permanente en nuestra vida, reconociendo que necesito que el Rey siga obrando, ocupe el trono,
que ahí esté, vaciarme de mí para poder llenarme del Rey, de la influencia del Rey y del carácter del Rey. Aleluya. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más De ellos es el reino de Dios, son las puertas al reino. Solo tu presencia, La humildad de espíritu, solo tu la pobreza de espíritu, la conciencia espiritual, la dependencia absoluta, son las puertas que te abren para ingresar al reino, donde eres feliz, dichoso, bienaventurado y triplemente bendecido. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno No depende de mí, depende de Él, de lo que Él hace. Las puertas del reino se abren a los que son conscientes. Gracias, Dios. Señor Jesús, te damos gracias esta noche. Gracias, Dios, por este culto dirigido por los hermanos de intercesión. Gracias por la palabra, gracias por tu presencia, gracias por pertenecer al reino, gracias por la influencia del Rey. Gracias, Señor, sigue trabajando en mi carácter. Y hoy, Señor, me siento bendecido, feliz y dichoso de pertenecer al reino y de permitir que sigas obrando en nuestra vida. Lleva con bien a cada hermano de regreso a su casa. Llévalo con tu presencia y con tu bendición a cada niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor, en el nombre de Jesús. Iglesia, que Dios les bendiga. Bendiciones en el nombre de Jesús.